¿Educación en lenguas indígenas u originarias? ¿Es posible en una región donde la mayoría de la población es hablante del castellano? ¿Cuál es la relevancia de educar en lenguas originarias? ¿Qué pasa con las políticas educativas en lenguas originarias? ¿Funcionan? ¿Son óptimos a las necesidades de hablantes y aprendices de lenguas originarias? Hoy en Estación Hayi hablaremos sobre educación y lenguas originarias. Acompáñenos. Las lenguas habitan en nuestras cuerpas, corazones y voces. No hay lenguas sin hablantes y no hay hablantes sin territorios envueltos en sonidos, cantos y luchas. Ikakunaka imaynahina baratunakunku. Buena, ayokel yalchani, ayokel sakmelahili. Motzonekawili, nohuanguillonto, panmochan y ostla. Son lenguas de conocimiento, de ritualidad, de denuncia, de sexualidad, lenguas de libertad que se levantan. Nos levantamos. Somos manifiesto vivo de la herencia, fuerza y resistencia lingüística de nuestros pueblos. Intza, Mañay, Campuñin, Ñamrakur, Kakaram Hasapujaji. Abramos oídos y mente para vivir la diversidad de lenguas, voces y sentires. Vive la frecuencia de la lengua viva. Estación Hayi, cantos y voces plurales. Hey, Bichabelesh, Tenenk, Abae Dulce, Yetel Kimakinwol, Tumen Bejlae, Yankat Baktilte, Esh Yolar, Jumpel Tema, Hachk Abe, Kak Amika Esh Yetel Kimak Olal. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la Estación Hayi, mi nombre es Dulce y hoy estoy muy contenta porque vamos a platicar sobre un tema muy importante. El día de hoy pues estaremos reflexionando un poco sobre educación y lenguas originarias y pues estoy muy feliz también porque no estoy sola, como siempre nos acompaña Nina, Bichabel Nina. Aski Hayayaki Panaya, Kuyat Muna, Kuyaka Dulce, Moxain, Aymar Aruja, Walikutaja Suma Puriwi, Nayan Sutija Nina, acá episodio pesca, acá en tercera temporada de Estación Hayi, Hayawinaka Nunakanta, Temanakawa. Gracias por la bienvenida, bienvenidas a todos y todos a este episodio número 5, ya la mitad de temporada de esta tercera temporada de Estación Hayi. Achki makinwolon akawi konesh wayonon tukaten Estación Hayi yeteludum en episodio número 5 teninkabe Rodrigo wayan Dulce yetel Nina belake yanint anon yolal humpel tema hachkich kelem kukaba tikle kansa yetel yashtanon. Estamos muy contentos de que vuelvan a escucharnos. Estación Hayi está de regreso con el nuevo episodio 5. Yo soy Rodrigo, así que no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio. Escúchanos también en Spotify e iVoox. Sigue además nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como @estacion.hayi y en TikTok y Facebook como @estacionhayi. Y si deseas colaborar con este proyecto independiente, colectivo y comunitario, puedes visitar nuestra cuenta de Patreon. Búscanos en www.patreon.com/Estación Hayi Podcast y sé uno de nuestros mecenas. Gracias por ser parte de la comunidad de Estación Hayi. Bien, pues como adelantamos, este tema implica muchos puntos de reflexión y el primero de ellos es pensar en los conceptos. Es que hablamos de educación y lenguas originarias. Y es que en realidad eso es un temazo, ¿no? que nos obliga a ubicarnos un poco primero en pensar, en analizar qué entendemos por educación y de ahí nos lleva a conectarlo con otros conceptos muy importantes cuando hablamos de lenguas originarias, como lo es interculturalidad. ¿Qué entendemos por educación e interculturalidad, Nina? Pues hay como una función muy escolarizada de lo que es educación, ¿no? Pensamos en educación en únicamente, además imaginamos una escuela además súper cuadrada, ¿no? Una escuela con 4 paredes, que es en la mayoría de la que todos nosotras y nosotros nos hemos educado, ¿no? Es la realidad también a la que hemos atravesado. Con unas aulas, ¿no? Igual cerradas, con unos pupitres que se llaman acá en fila, además, todos alineados y todos con vista enfrente, viendo a una ilustrada o un ilustrado que nos traspasaba conocimientos porque nosotros no sabíamos nada. Mi mamá me ama. Mi mamá me mima. Mi mamá me ama. La felicito, señorita.
Ya sabemos que usted tiene una mamá que la mima mucho, que la ama mucho, una mamá excelente. Ahora, por favor, ¿quiere enseñarnos cosas realmente importantes? Pero creo que es bueno repensar, precisamente es precisa la pregunta que haces, cómo este modelo de ver la educación ha guiado como las diferentes formas también de, entre comillas, educar o intentar una educación en lenguas originarias, que precisamente es sobre eso lo que vamos a charlar. Sí, definitivamente estamos mediados como sociedad, mediados por esta idea de la educación que se desarrolla únicamente dentro de un sistema escolarizado y olvidamos precisamente las otras educaciones, las muchas otras educaciones que incluso empiezan desde nuestro núcleo familiar. De ahí, por ejemplo, que deviene mucho el nombre de lengua materna y lo que esto significa en términos de educación, o sea, el hecho de que nuestra lengua materna sea tal o cual idioma, cómo se vincula con una educación que no se da en las aulas. Y esto, ¿qué implicaciones tiene en términos de lenguas originarias? Porque entonces tu lengua materna, que puede ser una lengua originaria, como el náhuatl, el aymara, el maya, entonces se reduce al espacio de la educación informal y por lo tanto se reduce al espacio de lo individual, de lo privado, de lo familiar. Y cuando hablamos entonces de la lengua dominante, de la lengua de prestigio, de la lengua para trabajar, de la lengua para estudiar, entonces se abre hacia lo público, hacia lo formal y entonces a lo que se tiene que aspirar. Y ahí hay un discurso peligroso entonces. Entonces no importa nuestra lengua, nuestra cultura, nuestro color de piel, nuestro perfil económico, origen o nuestro país. Todos tenemos derecho a la educación desde la interculturalidad. Entonces, como se diría en maya yucateco, leesa yetelecansajo utial tulacal. La enseñanza y el aprendizaje es para todos. Entonces, para esto creo que es muy importante, bueno, yo empiezo citando en que la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, en su artículo 11, dice que las autoridades educativas federales y de las entidades federativas pues garantizarán que la población indígena tenga acceso a la educación obligatoria, bilingüe e intercultural y adoptarán las medidas necesarias para que el sistema educativo se asegure el respeto a la dignidad e identidad de las personas, así como la práctica y el uso de su lengua indígena. La falta de profesores y libros en lenguas indígenas en México profundiza los altos niveles de analfabetismo de esa población. En 2014, 19,5% de los indígenas mexicanos mayores de 15 años eran analfabetos. El porcentaje alcanzó el 25% en aquellos que no hablan español. Si bien es cierto que hay muchas iniciativas, tanto dentro de lo público, pero creo que más dentro de lo privado, porque a veces es el Estado mismo, con las políticas mismas educativas, que te impone cierto modelo de educación que debes de llevar. Entonces el Estado interviene mucho en cómo va a ser la educación, pero, por ejemplo, hay iniciativas o hubo iniciativas que pueden ser un referente para tener una formación o una visión de educación distinta. Y, por ejemplo, a mí se me ocurre mencionarte una escuela que funcionaba en Bolivia allá por los 30, se forma en Bolivia la escuela Ayllu de Guarizata. Y esta escuela era una escuela comunitaria donde pone en práctica el trabajo, por ejemplo, en comunidad, siguiendo un paradigma andino, por supuesto. Entonces se mezclaba lo que aquí en Ecuador decimos el diciendo haciendo, el mezclar no solo una teoría necesaria, sino una práctica de relación con comunidad, con reciprocidad, con trabajo con la tierra, con trabajo con los animales, con el trabajo con la lengua. Pero obvio, de estas iniciativas son muy pocas y incluso por el tema no solo del Estado, sino por el tema racial, de discriminación, político, social, cultural, son escuelas incluso que han trabajado de forma clandestina. O acá en el Ecuador, Dolores Cacuango, por ejemplo, y Tránsito Maguaña, que son líderes de la educación intercultural bilingüe, llevaron las escuelas a las comunidades. Yo he callado, yo he organizado, yo he correteado a los enemigos. No he dejado de trincar, pero después me llevó al penal. ¿No? Pero era tener el derecho a la educación. O sea, incluso ya desde ahí podríamos retroceder y ver que la educación es un derecho. Entonces imagínate la educación en lenguas originarias
también es un derecho. Tomando el ejemplo de la península de Yucatán en cuanto al maya yucateco, haciendo referencia por supuesto de la escolaridad, pues muchas comunidades en el estado de Yucatán específicamente pues tienen una educación bilingüe, maya español. Muchas escuelas se les enseña, pero algo muy interesante y controversial también es que se les enseña el maya yucateco como segunda lengua, siendo pues las comunidades que tienen la lengua materna como el maya. Pero no sucede el mismo caso en varias comunidades en el estado de Quintana Roo. Por ejemplo, en mi comunidad llamada Oxcopchen, por supuesto que sí recibimos educación en nuestra lengua materna, pero esto se da en el hogar cuando los propios padres educan a sus hijos en maya yucateco. Entonces, hablando de la escolaridad de la escuela, ninguna escuela en mi comunidad, bueno, pues hay escuelas desde el kinder, primaria, secundaria y telebachillerato, enseña el maya yucateco. Bueno, existe una ley, pero esta ley pues queda al vacío. Sabemos que existe, pero no se pone en práctica. Y es que precisamente hablar de estas otras educaciones, de estas alternativas, es lo que nos hace pensar en la interculturalidad, que no estamos hablando de un único modelo de educación, sino que existe diversidad de educaciones desde diferentes perspectivas, ¿no? Y de entonces, ¿cómo concebimos la educación? Y eso, ¿cómo se va a vincular con las lenguas originarias? Es decir, que, por ejemplo, hay autores por acá, ¿no?, que hablan de que una educación intercultural tiene que estar mediada o tiene que ser transversalizada con otros conceptos, con otras perspectivas, como la enseñanza situada, el buen vivir, ¿no?, que viene mucho de la parte andina, la educación intercultural bilingüe, la bialfabetización, las prácticas sociales del lenguaje, las prácticas de la tradición oral, etcétera, ¿no? O sea, hablamos de que la educación intercultural entonces tiene que llevar otras perspectivas críticas que nos hagan vincularnos con esa idea de lo que realmente es la interculturalidad, porque aquí precisamente la interculturalidad lo que nos hace cuestionarnos es cómo se abraza a la diversidad lingüística, a la diversidad cultural, a la diversidad pedagógica, educativa, como un problema, como un recurso o como un derecho. Y eso justamente nos hace replantearnos entonces, Nina, ¿cuál es el rol de la educación para nuestras lenguas originarias? O sea, entonces, en este contexto, ¿para qué nos va a servir la educación y su vínculo con las lenguas originarias? Ahí es bueno recapitular lo que dices, de que tal vez en la educación se sigue tratando el problema, entre comillas, ¿no?, indígena, el problema del indio. Incluso en el tema de la literatura hay diferentes autores en diferentes países que han escrito diferentes novelas y o ensayos de cómo es un conflicto ser indígena para la sociedad moderna, ¿no? Y esto se puede ver en diferentes, no solo investigaciones, sino en la realidad. Por ejemplo, yo hacía una investigación y preguntaba a niñas y niños con el nuevo modelo, por ejemplo, de la educación boliviana, que ya es un modelo de educación intercultural plurilingüe, además, pluricultural y más pluris. Decían que eran aymaras, ¿no?, de descendencia aymara, y decían, no, los aymaras ya no existen, no, los aymaras viven lejos, no, los aymaras ya no están. ¿Y cómo es esa visión que se tiene de las culturas indígenas originarias, de los pueblos indígenas y de las personas indígenas originarias en la actualidad como algo no coetáneo? Entonces, si ya se ve así a la cultura, imagínate cómo se ve a la lengua. ¿Cómo sensibilizar sobre el tema lingüístico cuando venimos también cargando, evidentemente, años de racialización, años de subalternización lingüística, años de castigos por hablar una lengua originaria en las mismas escuelas? No olvidemos que la escolaridad ha sido también castellanizante y que si tú hablabas una lengua originaria en una escuela, acá en Ecuador cortaban las trenzas, el comer heces fecales de animales, o sea, de esto hay que hablar, de esto hay que mencionarlo, porque no podemos invisibilizar y romantizar la castellanización cuando ha sido un proceso tan duro para nuestras abuelas, nuestros abuelos y el pasado. Entonces, por eso creo que es valioso reformular
regular la educación, también criticar cómo se está enseñando en las escuelas o qué se está enseñando en las escuelas para que podamos o no hablar en lenguas originarias. Yo en la escuela no he hablado lenguas originarias, sino hasta hace algunos años, ¿no? Y apuesto que tu caso es el mismo. Totalmente, Nina, totalmente. Es que esto que dices es gravísimo, porque justamente en esto de replantearnos qué entendemos como educación y cómo se vincula con la interculturalidad, nuestras sociedades, nuestros pueblos, nuestras comunidades del Abya Yala están mediados por un único tipo de educación, por una única cultura que concibe a su educación de una forma. Y en ese sentido, entonces, lo que nosotras y nosotros recibimos como educación en nuestras escuelas tiene un fin. ¿Cuál es? Que la diversidad se adapte a lo homogéneo, a la cultura predominante. Y esto se traduce en lenguas. Es que, ¿para qué me va a servir la educación? Para potenciar la diversidad como medio de convivencia social, de equidad, de relaciones horizontales, o para minimizarla y que los diferentes, la diversidad se adecue a la lengua dominante. Y la educación intercultural bilingüe tiene ese peligro si no se ve con ojos críticos. ¿Para qué quiero la interculturalidad? ¿Para seguir asimilando a la diversidad o de a de veras para potenciarla como derecho y como necesidad y característica innata de nuestras sociedades, de nuestros pueblos? Para mí, una educación intercultural significa un proceso en donde se desarrolla, existe ayuda y favorece el conocimiento de manera inclusiva en todos los espacios, ya sea de socialización, adquisición, enseñanza, aprendizaje y compatibilidad dentro del entorno educativo. Buenos días niños, buenos días niñas. Hoy haremos un repaso de la clase de historia que aprendimos el día de ayer. Tú, Diana. ¿Ya? Sí, tú. ¿Quién descubrió América? ¿Qué está pasando? No me han entendido. Cuando yo llego acá al Ecuador me sorprende mucho, al mismo tiempo me alegra, pero al mismo tiempo me sorprende, por ejemplo, cómo en la educación de todo el Ecuador, me animo a decir que es en todo el Ecuador, se prioriza bastante la lengua inglesa. Todos los colegios te ofrecen que tu hija y tu hijo van a salir dominando este idioma. Y está bien, ¿no? O sea, no está mal. Siempre y cuando así lo vemos, ¿para qué? ¿Para qué estás empeñada o empeñado en que tu hijo sepa esta lengua además, precisamente? Y solo pasa con esta lengua. Hay muy pocas, por ejemplo, que dependiendo de la unidad educativa, ¿no? Que sea el francés o que sea el alemán, por ejemplo. Pero igual, que te das cuenta, son lenguas súper hegemónicas, ¿no? Y sí hay un afán de romantización y folclorización de los pueblos, comunidades y personas indígenas originarias, ¿no? Pero el día de la, no sé, el día de la interculturalidad o para el acto cívico ponemos una canción quichua y que las niñas y los niños bailen, ¿no? Pero no hay como una prioridad para enseñar las otras lenguas originarias o de verlas. O sea, les encanta que cuando el indígena baila o se viste con su ropa o hace música o muestra su cultura en un escenario o en un concierto, es aceptado, ¿no? Es aplaudido, es querido. Pero cuando se trata de reivindicar sus derechos, de querer hablar su lengua en diferentes entidades públicas, en diferentes unidades educativas, en el ámbito no solo privado sino lo público, cuando quiere ejercer sus derechos, es ahí donde se presenta. A esto ya lo tenemos que matar. ¡Oye, mierda! ¡Vaya mierda! ¡Tiene inevitable esta tierra! Sí, y definitivamente esto nos hace cuestionarnos a qué nos referimos con educación intercultural bilingüe. Para empezar justamente esta reflexión un poquito más profunda, yo también agregaría lo que estás diciendo, ¿a quién va dirigida la educación intercultural bilingüe? Porque esa es una clave, o sea, ¿a quién se educa de manera intercultural y bilingüe? A los grupos indígenas. No se supone, a lo que le llaman grupos indígenas, no se supone que una educación intercultural bilingüe tendría que ser incluso para las poblaciones que no se consideran indígenas. O sea, es como si la idea sigue siendo lo mismo. Se le quiere educar al indígena para algo. Los sujetos de recibir educación
son las culturas indígenas. Y entonces el problema de fondo sigue estando. No se supone que la sensibilización de una educación intercultural tendría que ser para aquellas poblaciones monolingües en español o que no se consideran dentro de un pueblo indígena. No se supone que la educación intercultural tendría que ser para formar sociedades interculturales. Y eso implica tanto a las personas que se autodefinen y autoadscriben a un pueblo originario, un pueblo indígena, como a las que no. O sea, es que la educación intercultural bilingüe también tendría que estar dirigida para aquellas personas que no somos hablantes de un idioma originario. O sea, tendría que estar dirigida para que los no hablantes aprendieran de la diversidad lingüística de sus territorios. No sé si me estoy dando a entender. Y digo que pues en mi comunidad pues no existe una educación bilingüe, porque las clases solamente se dan en español. Y también una de las cosas que he observado es que los hermanos de los niños menores pues creo que le están dando una educación bilingüe a sus hermanitos porque les enseñan el español inconscientemente y los padres les enseñan el maya yucateco a los niños. Entonces pues es un gran problema que tenemos, una gran dificultad que los procesos educativos se imparten en la lengua diferente a la lengua materna. Afecta negativamente su permanencia en el sistema educativo, de participación y el poder de ejercer control sobre sus propias vidas. Entonces tenemos que levantar la voz, exigir una educación bilingüe bien formada, que funcione adecuadamente, pues por supuesto en la vida, en la educación de los niños y niñas que tienen una lengua indígena en México, y no solamente en México sino también en todas las partes del mundo. Es muza, niva la Lidia, Antonio Julián, la nava chene, chinanteco. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lidia Antonio Julián y hablo chinanteco. Calacomi pi ni mi ne ni yo tue. Acha mi eva así, mi tongo tue, kya hangye kya hang na pueblo kya na ta tomba escuela mi chi mai mi ño ni te a la comi pi ni mi ño mi ne ha mi le za español ha cha ni mi ño ha mi le za y chena hang na le na ni pueblo kya na. Yo cuando estaba en la escuela en la primaria yo estudié allá en el pueblo. Habían de las dos escuelas, había maestros que hablaban chinanteco. Hay dos escuelas más bien y yo estaba en la escuela donde hablaban español, pero en sí no nos prohibían aprender en español o en chinanteco. Teníamos libre a elegir y yo estaba del lado donde los maestros hablaban nada más español. La gente juani idioma naga tato idioma dicha ka jonza achanga nga hanye y hanjo le tato idioma ye chinanteco que es español y idioma naka nato maestro ye nato y le tato idiomas y idioma nadi la nave y linga ay me ging y chena majo linga ging ye dicha ka jon king kujesa nga gi di malaha kia le na pueblo kiana. Bueno, pues yo digo que sería bueno que enseñen a los niños chinanteco y español, porque hay niños que hablan nada más chinanteco y de plano no entienden español. Entonces, si los niños tienen maestros que hablan puro español, pues no aprenden porque no entienden. Pero sería bueno que los pueblos mandaran gente, maestros que hablen chinanteco y español, ¿no? O la lengua que se habla en ese pueblo, porque así aprenderían más los niños. Yo digo por la experiencia que tuve yo cuando era chica. Gracias a todas, todos y todes ustedes por sintonizar este episodio. Les invitamos a seguir nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram como @estacion.hayi, en Facebook y TikTok como @estacionhayi, y a suscribirse a nuestros canales de YouTube y Spotify. Y si quieren apoyar este proyecto, pueden hacerlo a través de nuestra página de Patreon. Maloptun, Dios bootik yol aguyiko on kapatikesh tak tulak episodio. Shikteshutzil tak miércoles. Nuevamente muchas gracias por escucharnos. Les esperamos en nuestro siguiente episodio. Que les vaya muy bien y hasta el miércoles. Estación Hayi, cantos y voces plurales.